buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas estén poniéndole play a este podcast, pero gracias por estar en este canal. Gracias por apoyarnos en este nuevo proyecto llamado Abriendo Conciencia. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, en esta ocasión, este proyecto lo vamos a estar llevando o desarrollando entre un servidor, Jesús, y también un muy buen amigo, David Magallanes. David, ¿Cómo están? Buenos días a tu auditorio, tú, Chuy. Nuestro. Nuestro auditorio, Es... te conocen más a ti que a mí. Pero bueno, aquí un podcast o una conversación muy esperada, muy tardada, pero afortunadamente ya se dio, aquí estamos. Y tratar de llevarla lo más ameno posible y esperamos que les guste, ¿va? Y nos sigan en las próximas que tenemos planeadas hacer, ¿va? Sí, este proyecto, la verdad es que, tenemos yo tengo la fortuna, no sé, a lo mejor para David no lo es, pero para mí sí, yo tengo la fortuna de ser compañero de trabajo de David y pues tenemos ahí varias pláticas en el comedor que la verdad se tornan muy interesantes. Al menos para nosotros dos, no sabemos para los demás que comen con nosotros qué tanto sí, qué tanto no, pero para nosotros sí. Y pues de repente surgió la idea, ¿no? ¿Qué onda? Un podcast y vamos a ver qué surge, qué nace. Y pues nada, aquí estamos. La verdad, o sea, como dice David, lo hemos venido planeando ya varios tiempo. Tenemos rato de que cuándo, y por fin ya se dio esta plática. Y pues bueno, para arrancar así rápido, no hacerles tanto relajo con la historia. En este capítulo está ahorita muy reciente pues el fallecimiento del Papa Francisco, todo lo que esto ha estado llevando, todos los movimientos que se están haciendo. La verdad no es que no vamos a hablar tanto de religión, sino más bien de este proceso que se está llevando a cabo de lo del Papa y toda la información que hay alrededor de él. Ahorita está muy sonada la profecía, ¿no?, de Nostradamus, de que el Papa próximo que viene es un papa de color, que si eso va a marcar el fin del mundo, que si el fin de la iglesia, que si a través de eso viene un tremendo caos, no sé qué tanto cosa. Por ahí pues ya no, la verdad no sé cómo lo sacan, pero ya hay algunos, no sé si decir preferidos o favoritos o algunos papas que ya el nombre resuena. Acerca de que ellos pueden ser hay cardenales, nombres de cardenales que ya resuenan que puede ser el próximo papa, ¿no? Entonces, de eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y tengo la fortuna de que pues David es alguien que le gusta investigar, le gusta leer, le gusta estar siempre con mucha información, y eso ha ayudado bastante a que las pláticas estén a todo dar. Y pues nada, vamos a hablar un poquito acerca de esto. David, ¿cómo ves este asunto de la elección del nuevo papa? Bueno, mira, para empezar, me he declarado 100% autodidacta nato. Me gusta desde muy joven, siempre si había temas que me interesaban y me gustaban y me apasionaban, definitivamente investigábamos. Somos de una generación que no existía el internet, no teníamos mucha herramienta, pero aún así me gustaba investigar, ¿verdad? Entonces, los concilios vaticanos y la historia del Vaticano y los cónclaves y cómo fueron, cada papa fueron desarrollando los catecismos o las ideologías nuevas de cada uno de ellos, pues vaya, o sea, no eran parte del conocimiento que uno quería adquirir, ¿verdad? Entonces, pues sí me he hecho un poco de conocimiento. No sé todo, obvio. No tengo gran conocimiento, no soy un gran historiador tampoco, pero bueno, soy un lector que me gusta investigar. Ahorita con todas las herramientas que tenemos, pues mucho mejor, ¿verdad? Internet, YouTube y todo. Seguimos historiadores y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahorita con la situación de la muerte del Papa Francisco, me gustaría empezar y me gustaría nomás comentábamos la vez pasada tú, Chuy. Soy de la generación del Papa Juan Pablo II, ¿sí? El Papa Juan Pablo II marcó
hitos y marcó historia en muchos aspectos, ¿verdad? Que mucha gente a lo mejor desconoce, ¿verdad? Más que nada porque se van por el tema religioso, pero no entendemos el plano que tienen ellos como jefes de Estado, porque es un jefe de Estado, es un presidente, es un jefe de Estado del Vaticano, ¿verdad? Del Estado del Vaticano. Entonces, la diplomacia y la política están en su primer plano, ¿verdad? Pero siguen siendo, o mayormente son líderes religiosos que nos, como católicos, nos van a guiar, ¿verdad? Son guías espirituales y guías católicos, pero son jefes de Estado. Es un presidente, o sea, haz de cuenta que es un líder político en el Estado Vaticano, ¿verdad? Entonces la gente muchas veces pues se va más por la religión, ¿verdad? No, pues el Papa es lo máximo y creemos en él y lo vemos como nos marca la historia y nos marca nuestro, ¿cómo se llama? El catecismo y la guía que tenemos de un Papa, pues vemos a Dios en él. Vemos a Dios en él. Prácticamente en su representación del Dios que creemos, lo vemos en el Papa. Por eso se le dice su santidad. Es el Santo Padre, ¿verdad? No es el Padre que saludamos y vemos todos los domingos en misa, ¿verdad? Entonces, me gustaría empezar por eso, ¿verdad? Entender cuál es el peso de un pontífice, del Papa que se está eligiendo en estos momentos y los que hemos tenido, ¿verdad? Fíjate que a mí me quedó muy marcado. De hecho, hace días atrás me compartías tu información referente a Juan Pablo II, que él tuvo mucho que ver con la caída, creo, del muro de Berlín. O sea, él pues, de alguna forma estuvo incitando a ese punto. Yo en su momento, en otro espacio, yo decía que más allá de si éramos católicos o no, todo el mundo estaba enfocado a ver quién iba a ser el próximo papa, precisamente porque tiene una injerencia social y política en el mundo. Independientemente de la religión que se profese o no, el papa tiene ese poder, ¿no? De decir, oye, es un presidente más, es alguien que pesa socialmente hablando, fuera de la religión en la que está, pero es alguien que pesa a ese nivel. Entonces, seas católico o no seas católico, es algo de lo que debes de estar enterado de quién va a ser la próxima persona que de alguna forma va a dirigir ese Estado del Vaticano. ¿Por qué? Porque yo me iba a un extremo así bien loco, ¿no? Imagínate que tú tuvieras a un papa machista. Con el movimiento feminista que hay, pues va a ser un choque social enormemente grande, ¿va? Digo, obviamente sabemos que no es así, pero yo me iba a un extremo de eso. O sea, a lo mejor a veces solamente estamos enfocados al menos aquí en México, no sé, oye, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Quién es el de...? O sea, como que solo vemos los países que están alrededor del nuestro. O sea, es como nuestro interés, pero en este caso, aunque el Vaticano esté del otro lado del mundo, es el presidente de ellos, que es el Papa, al final del día es un representante político y social, más allá que religioso, que va a impactar a nivel mundial. Claro. Y sus ideologías y de dónde es y en lo que él crea políticamente hablando. Digo, religiosamente sabemos en qué cree, pero políticamente hablando es algo en lo que pudiera beneficiar o afectar de cierta manera al mundo. En el caso de Juan Pablo II, tú me contabas, oye, este señor participó en la caída del muro de Berlín. Sí, claro. Digo, me considero, el Papa Juan Pablo II llegó a su pontificado en el 78. Yo tenía 7 años. Desde el inicio de su pontificado empezó a marcar cambios. ¿Por qué? Porque era el primer papa que no era, fíjate, históricamente es el primer papa que no era italiano. Okay. Todos los papas anteriores habían sido italianos, todos salían de ahí. El Papa Juan Pablo II es una historia tremenda. Yo he visto documentales, he visto películas, te digo, me apasionó mucho su vida y es realmente
apasionante el saber cómo llegó a ser padre en tiempos de Primera Guerra Mundial en Polonia, Segunda Guerra Mundial cuando la invasión nazi, que fueron tiempos muy difíciles para ellos, ¿verdad? Entonces, toda esa tragedia que vivió Karol Wojtyła, llamado Juan Pablo II, es realmente interesantísima. O sea, te invito a que leas y que investigues sobre su vida, y fue interesantísima. Entonces, llega a ser cardenal en el Vaticano, y para luego llegar a ser papa en el 78. Llegó muy joven, como si la vida lo hubiera puesto para que durara su pontificado, que fue 26 años, duró en el pontificado hasta que murió en 2004, 2006, no recuerdo. Entonces, es muy apasionante. El Señor marcó grandes cambios, de los que yo tengo uso de razón, después del 78 que llegó al pontificado. Cállate, o sea, todo el mundo lo quería. Mi madre, que en paz descanse, fue seguidora y ferviente seguidora del Papa Juan Pablo. Inmediatamente fue a verla a Monterrey, una vecina que también ya había fallecido. Se juntaron y hubo un viaje. En su primera visita a México en el 78-79. Inmediatamente llegó al pontificado, vino a México. Quería México. Fueron 6 visitas las que hizo. Fue el país más visitado por parte de su santidad. Entonces, viene a México, viene a Monterrey, y mi mamá tuvo la oportunidad de irlo a ver allí a Monterrey. Ahí estuvo en Monterrey, en el puente de... ¿Cómo se llamaba el puente ahí en Monterrey? Pues ahí pasa el río Santa Catarina. Entonces, luego lo vio en Monterrey, en San Antonio. Pero bueno, a lo que voy es de que a partir de ese momento él fue el papa viajero. Visitó 125 países diferentes en todo el mundo. Fue el papa que más visitó. Tenía gran impacto sobre la gente. Te platicaba, en Manila, Filipinas, tuvo en una misa multitudinaria que hizo ahí en Manila. 4 millones de personas juntó ahí en Manila, Filipinas. No se diga cuando regresó a Polonia. En plena Guerra Fría, el bloque socialista, papa católico, lleno de ateos, ¿cómo se llama? Por el comunismo que venían viviendo los polacos. Y llegó a Polonia y cállate. Desde ahí ya marcó la era del cambio para lo que comentaba, la caída del muro de Berlín. Fue una gran estrategia por parte de Juan Pablo II, para que a partir de ese momento, cuando llegó no sé si a Varsovia, que tuvo también igual una misa multitudinaria también a millones de gente, ¿sí? De los católicos que vivían bajo el régimen comunista de la Polonia de esos años, de inicios de los 80, podría decir. No recuerdo el año cuándo fue, pero igual, o sea, fue un impacto tremendo. Entonces, tuve yo la oportunidad como católico, no ortodoxo, ¿verdad? Porque pues soy católico, pero católico y bautizado y todo lo que quieras y gustes. Mi madre nos llevó por ahí. Orgulloso de serlo, no reniego, pero pues no soy ortodoxo, ¿verdad? No voy a misa todos los domingos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Desafortunadamente no lo hago, ¿verdad? Pero profesamos la religión católica. Entonces, para mí fue en manera personal fue un guía. Para mí sí fue un guía espiritual, porque el Señor salió fuera y convulsionó a la gente, llamó conciencias, abrió conciencias, y te digo, a partir de esa visita que dio a Polonia, a partir de ese momento, en mi opinión histórica, que podría decirse que empezó a marcar los cambios que se dieron
8 años después, porque el muro de Berlín cayó en el 89. Entonces, yo digo que a partir de ese momento de que él se hace de llegar a Polonia y llamar al pueblo católico profeso, católico, bajo el régimen comunista, no tuvo precedentes, porque eran millones de gente, ¿verdad?, que no podían profesar su religión abiertamente, ¿verdad?, por el régimen comunista que vivían ellos. Entonces, a partir de ese momento, para mí fue lo que marcó la pauta para que se viniera ese cambio. Te comentaba la vez pasada, él impulsó el cambio de la caída del muro de Berlín, de la caída del comunismo, presionó a Moscú en tema de ¿cómo se llama?, de viajes. El Papa visitó todos los lugares que papas anteriores a él se habían, no sé si atrevido, no los dejaron, no sé, pero no visitaron los lugares a los cuales, por ejemplo, estuvo en Jerusalén, estuvo en el Muro de los Lamentos. Y, digo, fue realmente un personaje. O sea, fue un personaje. Él en una cita, en una entrevista, comentó que le dolía en el corazón no haber visitado Moscú y no haber visitado Beijing. Fueron los dos únicos lugares en el mundo, católico o no católico, que no visitó. Y eso le podía, porque no llegó ahí. Pero más sin embargo, Mikhail Gorbachev, que en ese entonces pues, era el presidente de la Unión Soviética, esto y lo otro, pues sí lo visitaba en el Vaticano, pues, un par de veces, yo creo, no sé. Los líderes lo seguían. Tenía ese carisma de que los líderes mundiales poderosos y no con tanto poder, no poderosos, digo, todo el mundo lo visitaba, y abrió esa brecha para que se dieran ese tipo de cambios. Y existe esa teoría de que él impulsó ese cambio con Mikhail Gorbachev para que cayera ese muro, ¿verdad? Ese muro, el muro y el bloque socialista, porque fue un cambio tremendo. Yo lo viví, tenía 20 años. Fíjate que ahorita que dices de lo de los viajes de la Papa, sí me acuerdo que yo soy del 87, si tú quieres, en los 96, 97, 98, que es cuando ya a lo mejor más conciencia tenía, por así decirlo. Me acuerdo que en una visita que hizo a México, le decían el Papa Peregrino, precisamente porque era el que más partes del mundo había visitado. Pero con lo que me dices ahorita me surgen varias dudas, ¿verdad? Digo, voy a ir preguntando a ver si de casualidad en lo que tú llegas a leer viste algo de eso. Primera cosa que se me viene a mí a la mente de lo que decías es, el Papa Juan Pablo II fue el primer papa que no salía de Italia. La pregunta mía es, todos los demás hacia atrás, yo no sé cuántos papas ha habido en la historia. Se supone que, de acuerdo a la religión, marcan como a Pedro como el primer papa de la iglesia, y de ahí, pues, todos los demás que han seguido. Uh-huh. No sé cuántos ha existido. O sea, no me sé el número exacto hasta decir Francisco, que es el último papa que hemos tenido. Pero la pregunta mía es, ¿cómo se hace pues no sé si decir la convocatoria o la promoción o vaya, ¿cómo es que un cardenal vota por el otro? ¿O por qué se dice ahorita, oye, ahí no sé? Yo me acuerdo mucho de la película de Código Da Vinci, que decía, tiene a los preferiti. En la película, según secuestran a 4 cardenales y tienen a los preferiti. Y también ahora he visto en las noticias que dicen, oye, hay, no sé, 4 o 5 cardenales que son los que pudieran ser los nuevos papas. La pregunta es, ¿cómo llegan a ese resultado? O sea, ¿cómo dices tú, oye, Pancho puede ser el próximo papa? O sea, ¿por qué dicen que esos cardenales pudieran ser los próximos papas? Si hay un montón de cardenales, ¿por qué esos 4, esos 5 son, digamos, los que están como en la tómbola? ¿De dónde sale el poderlos nombrar así? Contestando un poco tu pregunta, Chuy, ha habido 264 papas después de San Pedro, todos sucesores de él, del
de sucesores de San Pedro, de acuerdo a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, son 264 papas hasta el Papa Juan Francisco. Ahorita no hay papa. Ahorita en la iglesia el lugar está vacante. ¿Cómo se eligen? Los cardenales, haz de cuenta que son... tengo el dato de que son alrededor de 120 cardenales actualmente. Yo creo que puede ser que sobresalen en ciertos personalidades, pueden tener, pueden ser especiales, pueden ser no deja de tono. Mira, acabo de ver, te comentaba el otro día que vi la película Cónclave hace 3 semanas. Y la película marca, vaya, ya en tono de broma decía yo, pues un cónclave se erige, como yo lo vi en la película, se erige como una casa de los famosos. Así de plano. O sea, haz de cuenta que el chismorreo, el favoritismo, la estrategia de que llegue, de que no conviene. Es como, volvemos a lo mismo, volvemos al tema inicial, ¿verdad? El Vaticano es un estado tal cual como cualquier otro en el mundo, ¿sí? Tiene el Papa es su líder y es un jefe de estado. Entonces, imagínate el poder que tiene el Vaticano en todas las conciencias alrededor del mundo. Pues imagínate, ¿sí? Es una potencia en ese lado porque va a jalar gente. La geopolítica no está de más en sus momentos álgidos cuando viene un cónclave, porque de eso depende cómo va a liderar el próximo papa la geopolítica mundial. Entonces, imagínate ahorita, por eso comentaba, y no me canso de comentarlo, imagínense ahorita, el Papa Francisco deja el lugar en un momento de tal convulsión mundial, a como lo vemos ahorita, y como vemos la humanidad de desorientada y perdida, a mi opinión. Imagínate a quién debo de elegir para que dirija todo este desmadre que hay. ¿Sí? Entonces, la geopolítica mundial no depende del Vaticano, ¿verdad? Pero juega una parte esencial y una parte importante. Porque es el que mueve masas, es el que mueve conciencias, es el que mueve... ¿Sí me entiendes? Entonces, pero, por ejemplo, ¿cómo? O sea, digo, sí entiendo lo que me dices. Mi pregunta, digo, a lo mejor no quiero decir que tengas que saber tú la respuesta. Digo, a lo mejor podemos llegar a imaginar cómo sucede. A lo que voy yo es... yo entiendo que todos los cardenales, porque digo, si lo asemejo a cómo funciona una parroquia, o sea, una iglesia de la ciudad, pues tienes que el movimiento de familia, el movimiento de adolescentes, el movimiento de jóvenes, y esos movimientos existen porque existen diócesis completas. Uh-huh. O sea, es decir, todo México tiene movimiento familiar, todo México tiene un movimiento de adolescentes, todo México tiene un movimiento de jóvenes. Uh-huh. Y me imagino que a nivel mundial también existe algo por el estilo. O sea, a lo mejor hay una diócesis mundial que trabaja en favor o en acercar jóvenes a la iglesia y ese tipo de cosas. Y quiero yo pensar que estos cardenales a lo mejor son como que el escalón más alto, claro, de una de esas diócesis. Claro. Oye, ¿sabes qué? No sé, el cardenal Pancho López, que es a lo mejor japonesito, o es allá de Japón, es chino, no sé, de otro país, pero él desde allá, de donde está, él es el bueno de toda la diócesis familiar del mundo. Uh-huh. Él es el que baja como que los temas y las pláticas y las dinámicas que se van a dar en todo el mundo para las familias católicas dentro de las iglesias. Uh-huh. Entonces yo me invento que basado al trabajo que ellos hacen, es como pudiéramos decir, a lo mejor tal persona
puede ser el próximo papa, porque dentro de su diócesis Ujú. ha hecho una gran labor Ujú. y a lo mejor él puede ser el próximo papa. O fíjate que esta persona, no se trabaja en la diócesis de la migración, de los inmigrantes. Y dado al trabajo que ha hecho ahí, este cardenal pudiera ser el próximo papa. Yo entiendo que así es como los ven. Mi pregunta va, porque a lo mejor yo soy el inculto aquí, pero eh, de todos los nombres que yo vi que dijeron, estos son los próximos cardenales, o son los cardenales que decimos que Papables. pudieran ser los La próximos. palabra es papables. Son los próximos Papables. papables. Ujú. ¿Quién dice que ellos? O sea, porque yo no he visto a ningún miembro de la iglesia que diga, oye, ellos son los que pueden ser. Ujú. Veo que los noticieros dicen, veo que tales influencers, tales youtubers mencionan, oye, estos son los que pueden ser. Sí. Pero ¿de dónde sacan esa información? Ahí es a donde voy. O sea, se juega el papel de la personalidad del cardenal. Se juega el papel del cómo se han desarrollado en el ¿cómo se llama? En el Vaticano cardenalicio, en el lugar en donde ellos se mueven. ¿Qué han aportado? ¿Qué personalidad tienen? ¿Qué poderío tienen? Es un juego es una dialéctica, Chuy, como si estuvieras eligiendo al presidente de la nación, ¿verdad? Entonces, obvio tienen su poder atrás de ellos. Todos ellos tienen a alguien todos ellos, no estoy seguro, pero creo yo que alguien atrás de ellos hay un motor y hay ciertas entidades que los apoyan, que les conviene que ellos lleguen a ser papas. ¿Sí? Sin perder el punto de que van a llegar a ser líderes de la comunidad católica internacional, del catolicismo. Entonces, pero aún así, es un juego de dialéctica muy cañón. O sea, de que dices, un ejemplo, estaba viendo Los Papables. Hay un favorito, el cardenal filipino de apellido Tagle, no recuerdo su nombre. Es favorito. El señor, haz de cuenta que era entrañable amigo dentro de todos los cardenales cuando el Papa Francisco vivía. Él era el más cercano a él y era el que más coincidía en las ideas del Papa Francisco. Okay. ¿Sí? Entonces, eso lo hace un favorito. Eso lo hace ser un... es como todo. O sea, tú tienes tu jefe y el jefe tiene un predilecto. Siempre lo va a hacer. O uno o dos, ¿verdad? Es lo mismo. Es exactamente, es el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, este cardenal tiene ese estilo del Papa Francisco, ¿verdad? No quiere decir que vaya a llegar a ser papa. Porque te digo, o sea, todos los 120 cardenales, a lo mejor 10 son los que, híjole, estos sí pueden llegar. Estos sí pueden llegar a ser papa, ¿verdad? Está él. Yo esperaba ver los cardenales, creo que son 2 mexicanos, no estoy muy seguro. No tengo sus nombres ahorita por el momento, pero creo que entre los 120 cardenales hay 1 o 2 mexicanos. Decía, híjole, pues imagínate un papa mexicano. Oh, con tacos en el Vaticano. Digo, si tuvimos un papa argentino, pues ¿por qué no un mexicano? Pero desafortunadamente en la investigación que hago no salen ellos en los papables. Está un alemán, está un holandés, está este que te menciono, y todos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Los grandes, los aviondos de este show te dicen, ¿verdad? Dice, este es bueno. Un ejemplo, el papa filipino, yo averigüé un poco de él, y cállate, es un santo. Es un santo. El Señor se ha dedicado a esto, todo en pro de él. Ahí es donde yo difiero un poco, ¿verdad? O sea, un papa tiene que ver por los más fregados, ¿verdad? Los que estamos abajo de ellos. Por la humanidad, se preocupan por la humanidad cómo está, de manera de que yo como líder religioso, espiritual,
llegue a ellos y que el sufrimiento de la humanidad no sea mayor. Eso es lo que yo buscaría de un papa. Y en gran medida, regresando al Papa Juan Pablo, pues yo lo vi. El Señor quería irlo quería irle a besarle la mano, porque te digo, el Papa es lo más cercano que vemos en Dios, por eso se le dice su santidad, porque es Dios aquí, es Dios en la tierra entre nosotros, ¿verdad? Por eso la gente se habla mucho de que cuando lo ven y estuvieron con él, reciben el Espíritu Santo. Es un sentimiento, Chuy, que me imagino que lo has sentido. Y la gente habla de eso, o sea, de que miraban a Juan Pablo II, a cualquier otro papa, ¿verdad? Y te dan llegan a tu corazón y llegas a sentir eso, que recibes el Espíritu Santo. Y sí es cierto, sucede. Y a mí me sucedió con el Papa Juan Pablo II. Entonces, ¿qué esperamos de un Papa? Pues de perdido, que meta un poquito de paz. O sea, el mundo en estos momentos está terrible, como siempre, ¿verdad? Pero ahorita en mi generación, las generaciones de nosotros, ustedes los jóvenes y nosotros que ya pasamos por todo tipo de cosas, Chuy, ahorita decimos, el mundo necesita un cambio, porque esto se lo va a llevar a la fregada. Entonces necesitamos un líder espiritual que nos saque de este show. Los católicos, ¿verdad? Porque cada quien tiene su líder espiritual, ¿verdad? O sea, digo, tantas religiones que existen hoy en día que todos esperamos que la solución y la paz llegue del ser supremo en el cual todos creemos, independientemente que creamos en Alá y en Buda y en los taoístas y tantas religiones y nuevas que han existido, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos de un líder espiritual. Es que al final del día, digo, pienso yo que más allá de la religión que pueda profesar el Papa, independientemente a quién elijan, pues va a traer un cambio a la humanidad entera, sin importar en qué religión elijas, porque claro, es una imagen política, social, que al final del día, si tú juntaras a todos los líderes del mundo, el Papa va. Uh-huh. O sea, vaya con su túnica o no, uh-huh, pero él va. O sea, él tiene que ir porque es un país. O sea, el Vaticano es como si fuera un país. Entonces tiene sus propias leyes, su propio todo, y como dices tú, el Papa es su jefe de Estado. Entonces, políticamente hablando, es alguien que tiene peso, tiene poder, claro, y va a impactar en muchas cosas en el mundo. Uh-huh. A lo mejor tú puedes, no sé, ser, le llamamos nosotros hermanos protestantes o testigos de Jehová o de la religión que tú quieras, pero si el Papa está, no sé, en pro de ayudar a la ciencia contra las enfermedades, pues todos nos enfermamos, no importa de qué religión seas. O si el Papa está en pro de ayudar a los niños desamparados, pues no importa de qué religión seas. O si está en pro de, no sé, de los inmigrantes del mundo, pues no importa de qué religión seas. O sea, en algún punto sus ideales políticos y sociales, más allá de los religiosos, van a impactar a todo el mundo. Entonces, a lo que te entiendo yo es, no deja de ser política. Sí, al claro, final, la manera en la que eligen o salen los preferiti o los preferidos o los papables, al final del día no deja de ser política. Si nos vamos a ir por un lado oscuro, digo, al final del día son apoyados porque a alguien más le puede convenir los ideales o no que le convenga, se escucha muy feo si pensando en las nuevas generaciones que todo les incomoda. Vamos a decir, no sé, yo, Chuy, tengo dinero, a lo mejor soy presidente de otro país o lo que tú quieras, y yo comulgo con los ideales de este cardenal. Que eso es lo que pasa. O sea, yo comulgo con lo que él piensa, yo creo que él puede ayudar, a lo mejor no a mí, al mundo, y yo lo apoyo para que... Y es lo que te comento, o sea, es definitivamente dentro de los 120 cardenales que están jugándose el puesto de papa, cualquiera de los 120 puede ser, pero tenemos 10 que son los papables que dicen
por esto y por esto. Principalmente te digo, se juega mucho, hay demasiada política dentro del Vaticano, dentro de ellos, de un cónclave. Obvio se juegan muchas cosas. Entonces tienen que tener cuidado con quién me voy a ir, a quién voy a elegir. Mira, un ejemplo. Ahorita que comentas eso, te digo, todos los 120 tienen, a lo mejor uno no, o a lo mejor no tanto, no va a haber muchos patrocinadores para los cardenales, ¿verdad? Pero la mayoría sí, los que juegan un papel importante político fuera del Vaticano, que van a impulsar algún cambio que alguien atrás de ellos está impulsando y que le conviene que sea papa. Veámoslo así. Es la realidad. Y que me diga alguien que no esté de acuerdo, que me lo diga. Pero es la realidad. Un ejemplo. Investigo sobre el cardenal Burke, creo que se apellida Burke, de Wisconsin, de estadounidense. Imagínate, ultraconservador. Al parecer tiene patrocinios por parte de la ultraderecha norteamericana, los que no quieren el cambio, los que no apoyan libertarios o no quieren libertades para el pueblo. El pueblo ya se salió de control. Son la derecha de Estados Unidos. El señor es norteamericano y se está jugando el papel. Es papable. Está dentro de los 10. Tiene mucho poder. Ahorita con la ultraderecha que está en Estados Unidos por el gobierno que hay ahorita, que se vive ahorita con el presidente Trump, pues imagínate. Claro que quieren que gane. Se le ha dado demasiada. Son los que le llaman, no son ¿cómo le llaman? No son libertarios, no son son muy conservadores, no apoyarían por la comunidad LGBT, claro que no. Están pero en contra de eso, ¿verdad? Son democráticamente en contra de, aun cuando el Papa Juan Pablo II dio entrada a la comunidad. No los rechazó, en una entrevista lo dijo. Entonces imagínate que el actual gobierno de Estados Unidos apoye a un cardenal como el cardenal Burke, digo, es de Wisconsin. Claro que lo van a apoyar. Le convendría mucho que ganara él. Entonces, cada quien tiene su patrocinador, ¿verdad? Yo digo que cada quien dice, híjole, no, porque este es bien bueno. Como decían del cardenal Tagle, decían, híjole, es que es un santo este señor. Buenísimo, pero buenísimo, de buen corazón. Todo mundo lo quiere, es carismático, todo mundo quiere estar con él, tiene cierto cariño. Se me figura, hablaron, o las ciertas pláticas y conversaciones que he visto respecto a este cardenal, pues se hace cuenta que me dibujan al Papa Juan Pablo II. Pero luego por el otro lado, pues no, pues es que es muy suave. La geopolítica fuera del Vaticano, pues sí, se lo va a comer. Necesita ser recio, necesita tener cierta malicia, como dicen, o sea, porque afuera se lo van a comer. Porque la geopolítica que se juega ahorita o que se vive ahorita actualmente, como siempre lo ha sido, tiene sus generaciones, ¿verdad? Cada generación ha vivido una geopolítica distinta. Ahorita está bien convulsionada, Chuy. Mira, yo viví el cambio de la caída del muro de Berlín. Tengo la gran fortuna de haberlo vivido. Seguí noticieros, seguí los países del bloque socialista fueron cayendo uno tras otro, como dominó. Y empezaron a abrir fronteras porque la gente de ahí no salía. Cosa que el Papa Juan Pablo siempre peleó. Siempre peleó esa idea de por qué muros, por qué. En vez de construir, la famosa frase de él era, en vez de construir muros, construyan puentes. Y aquí nos están construyendo un muro. Fíjate, sí. Después de 40 años. Entonces, la humanidad no ha cambiado mucho, desafortunadamente. El Papa Juan Pablo hizo su gran esfuerzo, lo logró. Cayó esa cortina de hierro que le llamaban, y el mundo se abrió. Y fue bien distinto, ¿eh? Pero más sin embargo,
ese cambio que yo viví en mis 20s, que yo viví cuando el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética, la unificación de Alemania, todo se vivió en Santa Paz, Chuy. Claro, vinieron guerras, vinieron la guerra en los Balcanes, en la ex Yugoslavia, que fue terrible esa guerra. Y el Papa Juan Pablo II no podía hacer mucho. Ahora sí que como que le pegó al avispero y valió Mauser en muchos aspectos, ¿verdad? Porque hubo países como en Yugoslavia, se trenzaron todos contra todos ahí. Y fue terrible esa guerra, terrible. Yo la seguía, que después hablaremos de esos conflictos, ¿verdad? Terrible esa guerra. Pero el Papa ya no pudo hacer mucho. Entonces, a lo que voy es, ellos geopolíticamente tienen el poder y juegan un papel importante en la geopolítica mundial. El Papa ya dice, fregón, yo ya lo logré, ya no existe la Unión Soviética, ya no existe el muro de Berlín. Ese fue en gran medida, en la teoría de la conspiración se dice que él fue el que propuso, sugirió y fue un gran promotor por el cambio que se dio en ese entonces del muro de Berlín y el comunismo en ese entonces. Pero más sin embargo todo se llevó bien. La geopolítica fue jalando bien, Chuy. O sea, Rusia a que llegó la unificación en Alemania, decían, va a estar imposible unificar las dos Alemanias, va a ser imposible y se la llevaron bien, tranquila. Y el Papa Juan Pablo siguió su pontificado, güey. Estás hablando de finales de los 80. Él hizo un gran trabajo y hasta ahí creo yo que dice, pues bueno, pues ya lo que venga después, pues ya, híjole, pues ya cómo le hago, ¿verdad? O sea, yo pienso que ya los conflictos que se vivieron después porque te digo, fue todo, hubo lugares en que se vivió en Santa Paz, pues el cambio en Checoslovaquia, que antes era Checoslovaquia, ahora República Checa y República Eslovaca, ¿verdad? Le llamaron la revolución de terciopelo, porque se vivió en Santa Paz, güey. La gente, el cambio del comunismo, o sea, se la vivieron bien. Y de Europa fue, obvio, el cambio que vivió Europa, pues obvio que fue bien tremendo, ¿verdad? Pero a lo que voy es la geopolítica que se vivía en el momento del pontificado del Papa Juan Pablo, pues como que se la llevó tranquila, porque yo ya después de eso yo no recuerdo que haya habido problemas mayores. Ahorita la geopolítica es diferente, Chuy. Sí, digo, al final del día no se malentiende la idea de decir, entonces el Papa trabaja para alguien más. No, simple y sencillamente es decir, hay movimientos sociales, políticos, que yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo traigo la idea de, no sé, voy a decir, yo estoy pensando en acabar con el hambre del mundo, por ponerlo por el lado bueno. Y yo digo, el Papa David o el Cardenal David trae estas ideas. Y esas ideas pueden sumar a lo que yo quiero hacer. A lo mejor en mi país, a lo mejor yo no estoy pensando a nivel mundial, estoy pensando en mi México, en mi Ecuador, en mi Venezuela. Pero ese Papa o ese Cardenal, si llega, va a ayudar a que este movimiento despunte. Porque esta idea que yo traigo sobresalga. Entonces yo empiezo a apoyar a ese Papa o a ese Cardenal. Sí, yo lo empiezo a apoyar, como si esto empiezo a patrocinar, empiezo de alguna manera a mover lo que puedo yo hacer para que él sea el próximo Papa. Porque yo tengo, que ahora a lo mejor es un albur, a lo mejor el Cardenal llega al Papa y no pesa tanto, como dices tú, a lo mejor políticamente hablando no pesa tanto y no obtengo yo el resultado que yo estaba buscando. A lo mejor y sí, a lo mejor o no. Pero es apostarle a decir, yo traigo estas ideas y este cardenal va más o menos por mi mismo camino, pues le voy a apostar a ese, a que apoyar a para ver si llega. Y ya una vez que llegue, pues ver cómo sus ideales y su impacto político y social empieza a beneficiar de alguna manera, no porque el Papa quiera, porque después se va a malinterpretar como que, no, el Papa entonces controla, no. O sea, simple y sencillamente es lo que él va moviendo por sus ideales políticos, religiosos y lo que él lo mueva. De alguna manera el efecto dominó es que yo me voy a ver beneficiado hacia lo que yo quiero hacer en mi país o hacia el movimiento mundial que yo traigo. Claro. Entonces yo le apuesto ahorita a sembrar una semillita que el día de mañana pues se vuelva en el árbol que me dé el fruto que yo necesito. Pase o no pase,
es otra cosa diferente. Pero entiendo que así es como más o menos exacto. se juega Entonces, la política. es lo que te digo, o sea, ahorita yo lo veo desde mi perspectiva, es decir, la geopolítica actual, de veras que en cuanto falleció el Papa Francisco, es decir, se tiene que elegir al idóneo, porque la misma Iglesia Católica no está tan fuerte como lo estuvo con el Papa Juan Pablo. Tienes que tener a alguien que le llegue a los corazones de la gente, te digo, o sea, yo con él, para mí, sí, realmente era un líder espiritual y cargaba, tenía tal peso, Chuy. Fíjate, en la visita que hizo a Estados Unidos, no sé cuál de tantas que hizo una o dos, tres, no recuerdo, pero en una de ellas era tal impacto que tenía a nivel, pesaba el señor así a tal nivel de que la bolsa de valores, el índice de Dow Jones subía o bajaba, porque viene el Papa. Ahí impactaba, fíjate. Entonces, estás hablando que era una persona de mucho poder. Mucho poder, o sea, es lo que les digo, o sea, hablemos de nuestros líderes espirituales como gente que tiene ese peso político y no nada más religioso ni no nada más religioso en nosotros, o sea, cómo pesa ¿cómo se llama? Ese puesto del jefe de Estado del Vaticano. Y ahora, David, por ejemplo, digo, ya viendo un poquito cómo los eligen, por qué son los preferidos, por qué se dice que esos son los cardenales papables, ¿qué piensas tú de todo lo demás que involucra ahorita la parte de elegir el nuevo papa, que de repente brota esta profecía de Nostradamus de que si es un papa de color, que eso va a indicar tales cosas, de que uno de los papables o dos de los papables creo que sí son papas de color. No sé si es uno de los que decías tú que es uno de los más preferidos, pero o sea, creo que de los dos papas que son de afroamericanos, creo que es la palabra correcta, o papa de color, uno de ellos, o sea, de los dos que están ahí, digamos, dentro de los 10 papables, 2 son de color y creo que uno es como que está en el top 3, por ejemplo, por así decirlo, ¿va? Pero que, ahora, está la parte de que yo recuerdo, corríjanme si alguien tiene ahí una información distinta, pero yo recuerdo que cuando muere Juan Pablo II, porque creo que Benedicto no murió o sea, creo que dejó el cargo. Terminó. O sea, no terminó. Creo que él pidió ser relevado. Esa es otra teoría de conspiración, o sea, que yo tengo también muy personal. Él pidió ser relevado del cargo, no es que falleciera y por eso entró el Papa Francisco, pero lo que voy yo es que cuando muere Juan Pablo II, yo recuerdo así, o sea, al día siguiente el cónclave estaba hecho y estaban viendo quién era el siguiente papa, o sea, fue algo rápido. Ahorita llevamos creo que una semana más o menos que falleció el Papa Francisco. No tenemos papa y no se ha hecho el cónclave. Y para cuando subamos el episodio a lo mejor apenas van a estar el cónclave adentro o ya vamos a saber quién es el nuevo papa. O sea, estamos hablando que esto se está grabando 1 de mayo y según las noticias 7 de mayo inicia el cónclave para ver quién es el siguiente papa. Okay. ¿Cuánto tiempo se lleven o no? No lo sé. A lo mejor sale ese mero día o sale después, no lo sé. Pero a lo que voy yo es, ¿qué opinas tú sobre todas estas variables que empiezan a girar de que si hay una profecía, de que el cónclave a lo mejor no se hizo luego y esto apoya la profecía de Nostradamus, el hecho de que al menos yo no recuerdo que cuando muriera Juan Pablo II y fueran a elegir al nuevo papa, no recuerdo que la gente anunciara papas de color. O sea, no fue una noticia como que dijeran, uno de los papables es un papa de color o afroamericano. No recuerdo esa noticia. Digo, estaba muy chico, pero no la recuerdo. No sé si en lo que tú recuerdas ya ha habido papables afroamericanos o no, si es la primera vez, pero que, ¿cómo ves? O sea, lejos de la
lejos de la parte que platicábamos de cómo pesa el Papa y cómo se eligen los preferidos y esto que lo otro, toda esta información que rueda alrededor, profecías y demás, ¿qué opinión tienes tú o qué piensas de eso? Sí, mira, los cónclaves, obvio, cuando ya ven muy deteriorado, en este caso, como el Papa Juan Pablo II, me remonto un poquito para agarrar el hilo y que se entienda bien. Cuando la salud del Papa, recuerdo, cuando la salud del Papa Juan Pablo II fue de menos a más, obvio yo creo, Chuy, que ya se está cocinando algo, ¿verdad? El Papa ya va a fallecer, ya al rato nos deja, esto, lo otro, ¿qué viene después? Obvio, el Vaticano me encanta porque son una institución tan bien formulada, tan históricamente tienen un método increíble. Eso me encanta del Vaticano. Históricamente son han llegado a ser en tonos mediáticos un monstruo, si se puede decir así. ¿Qué pasa? No puede pasar nada en el Vaticano que todo el mundo sabemos, todo el mundo nos enteramos. Tienen un gran poder sobre los medios. Todos, es interesantísimo. Que yo me gustaría investigar más y más y más al fondo de lo que se mueve y lo que se ha movido en más de 2000 años, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? El Papa muere. Papa Juan Pablo pues tuvo una agonía larga, fueron días, recuerdo que la gente estuvo apostada en la plaza de San Pedro esperando noticias. Pues bueno, ya sale el Carl Marlengo, creo que se le llama, el brazo derecho del Papa en funciones, o que está muriendo, que está dejando de existir, y sale y anuncia, acaba de fallecer el Papa, esto, lo otro, así, así. Y uno de los métodos, y sale bien, digo, lo reforcé un poco ahora que vi la película, sacan el cuerpo del Papa, no lo mueven, sale el famoso administrador o Carl Marlengo, entra, quitan el anillo, ese no se lo pueden quitar, quitan un anillo, el anillo del pescador que le llaman, lo quiebran, y ahí termina el pontificado, ¿verdad? Porque pasa mejor vida el sumo pontífice. Se sellan la habitación donde murió, se sella con un listón rojo, sellan con la cera, esta cera que así, nadie entra, nadie sale. Ya nadie sale, ya nadie entra a ese cuarto hasta que se llevan las exequias, no sé cuándo, en qué momento se pueden abrir, ¿verdad? De nuevo para el nuevo Papa, si es que se va a quedar ahí. Entonces, ¿dónde empieza el cónclave? El cónclave sí son 15 días. Después estabas correcto en ese aspecto, porque si es que ya se tardó en el inicio del cónclave para el próximo Papa. El cónclave se inicia inmediatamente después de que, a los 15 días inmediatamente después, que se llevan las exequias del Papa que murió. Cuando enterraron al Papa, que luego yo ya me chuté el evento por la televisión, no lo vi en vivo porque pues me levanté ya tarde. Tiempo de Roma, pues al tiempo de nosotros son 8 horas de diferencia, ¿no? Entonces yo ya lo vi después. El Papa, las exequias o funerales del Papa Juan Pablo II, eso sí los vi en vivo, sí recuerdo que estuve, digo, por la figura que jugaba en mí el Papa Juan Pablo II. Ves a todo el mundo, Cuco, tú, Chuy. Ves a todo el mundo, Chuy. Ves todos los jefes de Estado, digo, a pesar, en el caso del Papa Juan Pablo, que marcó una era tremenda después de 26 años de papado, pues estaba todo el mundo allí. Viste al mundo sentado a un lado del féretro del Papa Juan Pablo II. Los reyes de España, en ese entonces Juan Carlos y Sofía, estuvo Vicente Fox, que luego ya fue criticado porque se llevó sabe cuánta gente. Ves a todo el mundo ahí. Reyes, reyes saudíes, de Qatar, todo el mundo, la iglesia anglicana y la ves, todo el mundo ahí está.
un momento muy especial, ¿verdad? Porque todo el mundo estaba ahí dándole los respetos al Papa, ¿verdad? Y no fue la excepción ahora con el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Cómo piensan elegir al Papa? Todos tienen posibilidades de estar ahí definitivamente. Definitivamente todos tienen la oportunidad de ser y llegar. Ellos votan entre ellos. De acuerdo a la tradición, se encierran en la Capilla Sixtina. Es un encierro total. Ahí sí nadie entra y nadie sale. Votan entre ellos. Entre ellos, obvio, hay favoritos. Yo voy a votar por ti, tú votas por mí, no votes por el otro, porque por el otro pues no queremos que gane. Y así se la juega. Por eso decía yo, muy mala comparación, ¿verdad? Pero a final de cuentas el concepto es el mismo, ¿sí? Con esta Casa de los Famosos. ¿Verdad? Porque es exactamente lo mismo. Es el mismo concepto. No votes por él porque no queremos. O yo voy a votar por ti. Siempre voy a votar por ti. Tienen que ganar 2/3 en votos, en las cartitas que les dan. Tienen que hacer arriba de 2/3 de votos para que pueda ser casi el ganador. Imagínate, son 2/3 de los 120 cardenales que hay, ¿verdad? Entonces, el cónclave así se inicia. El cónclave se inicia el 7, se cumplen exactamente los 15 días. Se inicia el cónclave el 7 de mayo, ya hay fecha. Y a partir de ese momento, pueden ser 2-3 días, puede alargarse hasta que los cardenales se ponen de acuerdo y voten y le den el voto mayor a alguien. ¿Sí? Recuerdo que el Papa Francisco fue en 2 días, fue en 48 horas. Ya era favorito. Ya casi todo el mundo lo tenía identificado como él va a ganar. Hubo mucha controversia. Te comentaba la controversia que hubo con el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, ¿cuánto duró en el pontificado? No duró ni 4 años. No llegó a los corazones de la gente. Su imagen no era la apropiada. Realmente yo nunca lo vi como su santidad, realmente. Alemán, traía ya historias muy, digamos, de no creer en él, ¿sí? Entonces, era duro con cualquier cambio que se pudiera dar de la iglesia. Entonces, como que no llegó a los corazones de la gente, y el mismo Vaticano lo quitó. Yo digo que lo removieron, dijeron, no, necesitamos un papa que prenda la chispa de la gente, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos de alguien. Por eso se trajeron al papa. Esa es mi teoría, ¿verdad? Personal. Okay. Se hace un papa, ya era muy grande, ya era mayor, ya estaba grande. Lo hacen papa emérito hasta que falleció. Ya falleció hace más de 10 años, creo, no sé. Entonces, se les llaman su santidad emérita, que pues, sigo ahí, pero no estoy ahí. Sí, porque ya teníamos al Papa Francisco. Entonces, ¿a qué voy con esto? Respecto a tu pregunta, mi opinión muy personal, es decir, el señor Robert Sarah es el Papa de color, es de Kenia, creo, es keniano. Ahí he estado siempre, a lo mejor ha sido papable, Chuy. No es muy viejo. A comparación de para mí el favorito en lo personal, el papa filipino, Tagle. Él es, para mí, sería la mejor opción. Ojalá llegue a ser papa. El papa Robert Sarah, pues sí tiene posibilidades de serlo, ¿eh? Sí tiene posibilidades de serlo. Que va a revolucionar la iglesia, definitivamente. Claro que sí, porque va a ser el primer papa de color que llega al pontificado. ¿Qué dicen las profecías de Nostradamus? No he ahondado mucho en el tema, me voy a dedicar a eso. Las profecías de Nostradamus y San Malaquías hicieron esa profecía del papa de color, por no decir negrito negro. El papa de color
como líder de la Iglesia Católica. Hay ciertas cosas, pros y contras. Para mí, un ejemplo, que yo como no muy ortodoxo, religioso, yo diría, pues en realidad, ¿cuál es la diferencia de que sea un papa de color o un papa? Pero ¿crees tú que, por ejemplo, hablando políticamente, el hecho de que, voy a decirlo así, que este papable de color a lo mejor fuera el número uno preferido, a lo mejor no lo es, voy a suponer, es el uno, es el dos o es el tres ahorita actualmente, y que tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Es el número dos, pero su carácter, su esencia es lo que ahorita necesitamos. Uh-huh. Es que él, o sea, todo apunta que va a ser él, pero de repente alguien se pone a investigar y dice, espérame, es que Nostradamus dijo que esto iba a ser malo para esto. Y, no lo elijas. Y esa parte de sacar una profecía, cuando digamos estás en elecciones de papa, ¿eso crees tú que pueda pesar para que al final digan, híjole, no lo podemos poner porque entonces le vamos a dar la razón a esta profecía? Uh-huh. O sea, ¿crees tú que eso pudiera afectar para que si este papa, o este papable, mejor dicho, este cardenal papable, uh-huh, pudiera ser lo que la iglesia o el mundo ocupamos ahorita, pero no lo pongan? Por eso. Por este miedo a decir, hijo, eso es la profecía. ¿Crees tú que pudiera pegar? Yo creo que no. Yo creo que en gran medida, Chuy, mira, las profecías de Nostradamus, yo llegué a ver la película, investigué, leí sobre ese tema. Hasta en ellas, hasta Nostradamus se equivocaba, ¿verdad? Se equivocaba en nombres, se equivocaba en fechas, se equivocaba. Digo, si lo vemos en teoría, pues dices tú, pues eso no deja de ser una profecía. Sí, sí. No va a pasar de facto. Entonces, sí, este cardenal va a traer buen augurio a la humanidad, porque va a ser va a proponer y va a ¿cómo se dice? Propulsar o no sé, políticas que la humanidad actual necesita. Pues a lo mejor sí se elige. Claro que, como te digo, todos traen un pro y un contra. El hecho yo lo tengo bien presente con la elección del Papa Benedicto. El Papa Benedicto fue un error. Lo removió, el Vaticano lo removió, señalando de que estaba enfermo, no, el señor no llegó, no llegó a la gente. No tuvo el choque que buscaban. Vino a México y pues no, o sea, yo recuerdo que vino a México y ahí estuvo en Guanajuato, en Irapuato, en Celaya, no recuerdo dónde fue. Y estuvo ahí, no sé dónde más, obvio la Ciudad de México, pero no tuvo ese peso, o sea, no llegó a prender esa chispa que la gente necesitamos. Me cuento entre ellos. Actualmente hemos perdido la fe en la humanidad, Chuy. ¿Cuántas veces no lo hemos platicado en ratos de café, sí, ¿verdad? Sí. Como luego dicen. Entonces, la humanidad necesita eso. Por eso, inmediatamente murió el Papa Francisco. Dije, aquí es la oportunidad. O el Vaticano se pone listo y saca un buen líder de que nos llegue a todos, espiritualmente hablando, porque ellos no cambian la política internacional, desafortunadamente. Sí, fíjate que yo digo que ahorita es la oportunidad que tiene la iglesia de rescatar, no sé si seguidores, feligreses, la palabra, no sé cuál es la palabra correcta, pero ahorita es cuando tiene la oportunidad de rescatar gente, o sea, de regresar un poco a su cantidad de gente que lo seguía. Sí creo yo que después del Papa Juan Pablo II viene un
no sé si decir un desorden o una pérdida de fe de mucha gente. No quiero culpar al Papa Benedicto por eso, pero pues varias de las cosas que la iglesia cambió, creo yo sí afectó al final a que mucha gente empezara a lo mejor no a cambiar de religión, pero sí no estar tan pegado tampoco a la, y no al cree. catolicismo. O sea, no cree. Las nuevas generaciones, la generación Z y los millennials, yo creo que desde los millennials ya se veía venir. O sea, ellos, tú platicas con un millennial de 26, 25 años, entre los 25 y los 30, y no creen. Sí, no, son muy pocos. Y digo, apatía, ¿para qué? Creo yo que el Papa Francisco, yo voy a decir así, sacó la chamba, pero tampoco creo que tuvo un impacto así brutal, que como que no. Ya era un Papa grande, entonces yo creo que también eso le impidió mucho la energía para poder hacer tanto. Sin embargo, yo vi muchas noticias donde conectaba con los jóvenes y demás, pero siento yo que sí le faltó, o sea, la edad al final jugó un factor importante y le afectó para poder hacer más. A lo mejor si hubiera estado un poco más joven, hubiera podido hacer otras cosas o haber hecho más. Creo yo que ahora sí que como en el béisbol, o sea, metieron un pitcher a rescatar el juego y a lo mejor lo ganó, pero tampoco fue un impacto. Le metieron home run al último, ¿no? Ándale, o sea, no fue ahora un impacto bien, así brutal. No hay que olvidar el factor pandemia, Chuy. El factor pandemia en el papado del Papa Francisco, en su pontificado, fue de gran peso, ¿eh? No dejemos pasar de es una variable que le vino a afectar la gente al final. Dejó de ir a la iglesia, seamos honestos. Dejamos. Yo me digo, los que no íbamos, dejamos de ir a la iglesia. Los que no íbamos teníamos un pretexto para no ir y los que iban, entonces dejaron de ir. Esa fue una fuerte para él. Que no contamos. Ok, hay gente, o sea, se reaviva la fe, esto, lo otro, la pandemia y lo que tú quieras o gustes, millones de muertos y lo que tú quieras o gustes. Pero no, el Papa, desde sus cuidados que tuvo, obvio como Papa, de los cuidados que tuvo, de la gente que estuvo, no salga, cubrebocas y todo, tienen todo un séquito de no, ¿sí me entiendes? Entonces, sí. No se nos puede morir ahorita, ¿verdad? no podemos dejar morir al Papa. Entonces, con mucha inteligencia salvó el evento, ¿verdad? Salimos de la pandemia, gracias a Dios, y todos estamos aquí, los que no, pues, ni modo, pasaron una mejor vida. A lo que voy es eso, ¿verdad? O sea, de que ese es un factor bien importante, ¿eh? Que también vino a deteriorar en cierta medida el nivel de devoción y de fe que mucha gente perdió. Esa es la verdad. Sí, o sea, sí afectó. Esa es la verdad. Entonces, ahí está otro factor importante que debemos de considerar para el próximo Papa. ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos nosotros como creyentes? Y yo lo veo desde ese ángulo, desde el ángulo político, porque para mí no deja de ser un jefe de Estado. Sí, al final, y lo vemos. Como lo platicamos, digo, al final es lejos de la religión, es un factor político, es un jefe de Estado. Es un jefe de Estado, o sea, se le hicieron honor, son sus exequias muy al estilo del Vaticano, no dejan de ser unos funerales de Estado, ¿no? Que ahorita en tono de digamos de crítica, Chuy, ahora en las exequias del Papa Francisco, a comparación, y te lo digo con razón de facto, yo me chuté por televisión en vivo las exequias del Papa Juan Pablo II y vi las del Papa Francisco, y te voy a decir, la gente que estuvo ahora en las exequias o funerales del Papa Francisco fueron por el photo time, fueron por el Kodak time, no fueron porque querían estar ahí. Si hubieras visto la mayoría de la gente ya con teléfonos en mano que buscaban el momento de la foto. Miren, estuve aquí. Sí, pues es que al final, quieras o no, es una pena. Es la parte de decir, es un evento social,
queramos o no. Es un evento mundial que nadie se podía perder, ¿verdad? O sea, nadie se podía perder. Y me veo mal si no voy. Sí. Entonces tengo que ir a hacer presencia. Pero bueno, ¿con qué te vas, David, en el primer episodio? Digo, ya para irnos despidiendo después de esta plática sobre pues no quiero decir literalmente sobre el nuevo papa, sino más bien sobre toda la información que envuelve elegir un papa, porque los cónclaves hasta 15 días después, o sea, todo lo que hemos platicado. ¿Con qué te vas tú ahora en el primer episodio? Suena totalmente interesante el tema, ¿eh? Digo, y espero que a la audiencia le interese y lo vea y le guste para seguir. Si es necesario, metemos otro capítulo, porque es un tema interminable, ¿eh? Y muy interesante a mi ver, ¿verdad? En tema personal. ¿Qué me llevo? Pues, digo, pude expresar muchas ideas, Chuy. Pude expresar poco o mucho conocimiento que tengo en el tema. Tengo la oportunidad de abrirlo y me da la libertad de expresarlo como soy yo. Y gracias por eso. Y pues sobre todo, pues esperar que se elija el próximo papa que elijamos, que se elija, que sea el mejor, porque te digo, la humanidad estamos pasando por momentos muy difíciles, que necesitamos a alguien que nos saque de esa apatía en la cual vivimos y las nuevas generaciones viven, ¿verdad? Entonces, ojalá y el que venga, que sea el mejor. Yo tengo mi favorito, te digo, yo voy por el cardenal filipino, el cardenal Tagle, yo voy por él. Ojalá y ojalá llegue para que pues venga a meter un poco de orden y paz en todo este show, ¿verdad? Porque la humanidad está terrible ahorita últimamente. Bueno, pues digo, ojalá a la audiencia le haya gustado este primer capítulo. Si te gustó, suscríbete, compártelo, sugiérelo. Si tienes algún comentario, a lo mejor dijimos mal una fecha, dijimos mal algún dato, tú tienes otros datos, ponlo en los comentarios. Créeme que todo nos sirve, lo vamos a estar revisando. Claro. Por si hay que... y si me equivoqué en fechas, díganmelo también, porque no es de facto todo lo que dije, ¿verdad? Por si hay algo ahí... Tiene un refuerzo. Si hay algo que aclarar. Sí, claro, definitivamente no estás de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Déjenlo ahí en los comentarios. Yo la verdad sí voy por este papa keniano. Yo sí quisiera que quedara un papa de color. En mi opinión, lejos del color, creo que estamos tan casados mundialmente hablando con profecías y miedos y este tipo de cosas de gente afroamericana y demás, que creo que el simple hecho de por su raza el ser un papa de color ya va a generar un cambio fuerte. Entonces creo que a partir de ahí se generarían muchísimos más. Yo le voy más a que siento que un papa así nos pudiera funcionar más a como está ahorita la humanidad. Pero pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, pues nos vemos en el próximo capítulo. No sabemos todavía cuándo, pero tú síguenos, trata alerta, activa la campanita para que cuando subamos el episodio, pues de volada te avise. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos y la próxima vez nos preparamos y tenemos otro tema, ¿no? Sí. Otro tema interesante. Igual si quieren que platiquemos de algo en especial, déjenos hagan sus sugerencias. Hagan sus sugerencias. Digo, aquí, esto ahora sí que es sin miedo al éxito. Nos vamos a meter en broncas. Ojalá no funen tan rápido, pero sí nos vamos a meter en algunos y desenos suerte, ¿verdad? Tú, Chuy? O sea, sí. Porque hay mucho de qué contar, hay mucho de qué conversar. Hay muchos temas que igual averiguamos, investigamos y venimos preparados y nomás digan de qué quieren hablar y le damos. Y aquí le damos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.